Así que vamos a estar estudiando un poquito ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5. 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5. Ahora, Pablo, para este punto, para familiarizarte un poco, yo sé que conoces esta carta, este libro, entonces no vamos a gastar mucho tiempo en entrar ahí en el contexto. Pero Pablo continúa hasta este punto, el capítulo 4, una sección que inició en el capítulo 1, versículo 10, donde Pablo viene tratando y viene corrigiendo una serie de conflictos y divisiones que había dentro de la iglesia, producto de la inmadurez espiritual. Estos creyentes que eran verdaderamente creyentes, Pablo los llama hermanos muchas veces en la carta, apenas inicia, él les recuerda su identidad en Cristo. Ellos son la iglesia de Dios que está en Corintio, los hermanos de Corintio. Ellos verdaderamente eran creyentes, pero ellos estaban siendo inmaduros. Ellos no estaban siendo profundos en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Pablo va a corregir eso, Pablo les va a exhortar por eso, ¿no? Ahora, la inmadurez espiritual había llevado a la iglesia a muchísimos pecados. Una inmadurez espiritual, una falta de instrucción bíblica en sus mentes le había llevado a ser divisivos en la iglesia, producto de esa inmadurez. Los corintios, entre muchos problemas que estaban teniendo y muchos pecados que estaban abrazando, ellos estaban amando la sabiduría de este mundo, la sabiduría de los hombres. Ellos habían sido fascinados por esa cultura griega que les empujaba hacia esto, ¿no? Esto era una pasión para los griegos, la filosofía, la sabiduría. Entonces los corintios habían empezado a amar la sabiduría de los hombres, habían empezado a abrazar de nuevo esta sabiduría que habían rechazado, que habían abandonado por abrazar la sabiduría de Dios. Ellos ahí Pablo en el capítulo 3 les va a marcar y les va a decir que ellos se estaban comportando como hombres naturales, como hombres que no tenían el Espíritu Santo. Estos corintios, en otras palabras, estaban andando como incrédulos, como personas que nunca habían conocido el Evangelio. Por eso Pablo ahí en el capítulo 1, por ejemplo, te menciono algunos ejemplos rápidos, ¿no? En el capítulo 1, versículo 10, fíjate, le dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y fíjate, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjate, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Fíjate el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Fíjate, después Pablo sigue hablando y exhortando y corrigiendo ese pensamiento erróneo que se había metido, pero ellos estaban divididos. Había celos, había divisiones, había contiendas entre ellos, no se aferraban a líderes humanos, exaltaban a las personas. Ellos se estaban aferrando a eso y todavía peor, se jactaban de eso, se jactaban de sus líderes y armaban grupitos, ¿no? Y yo estoy a favor de este y si vos no estás a favor de este, vos sos mi enemigo. Y empezaban a haber divisiones, contiendas, disensiones, pleitos en medio de una iglesia que debía estar perfectamente unida. Pero la inmadurez espiritual, la falta de profundidad en las Escrituras había llevado a esta iglesia a lo que Pablo dice en el capítulo 3, versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Claro, esto es algo natural, ¿no? Cuando un bebé recién nacido necesita tomar la leche, ¿no? Pero en la medida que va creciendo, la leche no es suficiente, ahora necesita una comida sólida, ¿no? Un alimento que le permita crecer de una forma integral. Ahora, los corintios no eran capaces de comer vianda en el momento de la salvación porque eran bebés, pero habían pasado alrededor de 5 años, ¿no? Hasta este punto ellos tenían que tener firmeza, madurez, solidez espiritual.
Pero fíjate, Pablo le dice, no son capaces porque aún sois carnales. Y fíjate, ahí menciona, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿no sois carnales? Dice Pablo. Fíjate, ellos estaban divididos, ellos estaban peleados, eran inmaduros. Ellos no eran capaces de recibir la comida sólida, ellos no estaban siendo profundos en su estudio de la palabra de Dios. Ellos estaban amando la sabiduría de este mundo. Ellos estaban abrazando la sabiduría de los hombres y esa sabiduría había llevado a esta iglesia al error. Esta sabiduría que Pablo menciona ahí en el capítulo 2, esta sabiduría que no sirvió, su fe no estaba basada en la sabiduría de este mundo, sino en el poder de Dios. Esa sabiduría que no le sirvió en el momento de la salvación, tampoco le iba a servir en ese momento. Ellos necesitaban abrazar la sabiduría de Dios, que es suficiente, que destruye la sabiduría de este mundo. Es todo lo que Pablo va a hablar en los capítulos anteriores. No lo vamos a hablar por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero Pablo, en pocas palabras, Pablo quiere corregir esto que está pasando en la vida de la iglesia. Pablo quiere corregir esto que ellos estaban abrazando y él quiere que ellos abracen la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. Así que eso va a hablar Pablo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Pablo quiere corregir también incluso la forma de pensar que ellos tenían en cuanto a los hombres y en cuanto al ministerio y la iglesia. Y eso es lo que estuvimos viendo en la iglesia en las últimas semanas, ¿no? Pablo va a corregir esto y él va a usar 3 metáforas. Él va a hablar acerca de la iglesia y va a mostrar la iglesia como un campo. La iglesia es una labranza de Dios, un campo. El campo no es nuestro, eso es lo que va a hacer énfasis Pablo. El campo no es nuestro, no somos los dueños del campo, el campo es de Dios y los siervos de Dios y la iglesia trabaja. Los siervos de Dios tienen la tarea de plantar, regar, es lo que dice Pablo, ¿no? Pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el dueño del campo. Y Pablo va a usar esa metáfora, va a hablar acerca de la iglesia como un campo, ¿no? Pero Dios da el crecimiento. También Pablo va a hablar en el capítulo 3 de la iglesia como un edificio, como el edificio de Dios. Él va a poner, y va a hablar Pablo ahí, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento. Dios le había dado la tarea al apóstol Pablo de poner el fundamento, hablar el evangelio, la verdad de Dios, que es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, dice Pablo. Es imposible que alguien ponga otro fundamento. Pero Él pone a las personas, Dios, para que edifiquen a la iglesia. Estas personas van a dar cuenta a Dios de lo que hacen, de los materiales que usan, es lo que va a tratar ahí el capítulo 3, los últimos versículos, ¿no? Y cómo edifican la iglesia. Va a haber un día donde el fuego va a probar las obras de los materiales que los creyentes usaron para edificar. Y la obra que perdure, la obra que sea hecha con materiales apropiados, que perduren, esa obra va a recibir recompensa. Así que Pablo va a exhortar a la iglesia, a los siervos, a los líderes de la iglesia. Ellos deben edificar con materiales apropiados. Ellos deben edificar con materiales que perduren. Ellos deben, en otras palabras, edificar con materiales que son de la sabiduría divina, no la sabiduría de este mundo, porque es lo que va a tratar Pablo en el contexto. Y en último lugar, la última metáfora que Pablo va a usar, ya antes de llegar al capítulo 4, Pablo va a hablar acerca de la iglesia como el templo de Dios. Pablo va a mostrar a la iglesia como el templo de Dios. Dios mora a través de su Espíritu en la iglesia congregada. Y Él edifica por medio de su Espíritu a la iglesia congregada. Este es un principio maravilloso. Este es un principio precioso, al igual que otros, ¿no?, que hemos visto también ahí. Dios mora en su iglesia. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es la morada de Dios. ¿Te das cuenta cuando nos reunimos, esa iglesia y los corintios, aún a pesar del pecado, de la inmadurez, de las divisiones,
Cuando ellos se reunían ahí, un grupo de creyentes redimidos por la gracia de Dios, Dios moraba en medio de ellos, dice la Escritura. Dios moraba a través de su Espíritu y su Espíritu edificaba a los miembros que se congregan. Esta es una verdad súper relevante para nosotros hoy, ¿no? Cuando hay creyentes que se reúnen, cuando la iglesia se congrega en un lugar para adorar a Dios, Dios mora en su iglesia. Dios mora en la iglesia congregada, Él edifica a su iglesia. Él edifica a sus miembros. Y vimos también ahí al final del capítulo 3, Dios va a proteger a su iglesia. Él va a proteger a su iglesia, porque la iglesia de Dios, la iglesia local, la iglesia en Corintios y la iglesia hoy aquí en Tristán Suárez, la iglesia de Dios, la iglesia local es santa, es templo de Dios, es lo que va a decir los últimos versículos. Así que debemos tener cuidado, dice Pablo, de destruir la iglesia de Dios. Y ahí el contexto muestra claramente, algunos dicen que se trata de los falsos maestros, pero el contexto muestra claramente que había creyentes que estaban ahí, que podían destruir la iglesia de Dios. Debemos tener cuidado. Así que eso es lo que habló Pablo en el capítulo 3. Él va a hablar y él va a poner un foco correcto sobre el hombre. Los que sirven en la iglesia son simples servidores. Y voy a mostrar esta palabra, porque ahora él va a hablar acerca de los siervos y él va a usar otra palabra, Pablo, ¿no? Pero el capítulo 3 habla ahí de los servidores, de la palabra diáconos, meseros. Pablo está mostrando los siervos de Dios, Pablo mismo, Apolo, los hombres que Dios usó para edificar, para enseñar en la iglesia, son simples meseros, son simples instrumentos que Dios usa. Dios usa a sus instrumentos, Dios usa a sus servidores, a sus diáconos, a sus meseros, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que determina qué es lo que la iglesia, esos servidores deben enseñar. Ellos no deben imponer sus preferencias, ellos no deben decir lo que ellos piensan que es correcto. Dios ha determinado qué es lo que la iglesia debe enseñar. Dios es el que da el crecimiento. Pero que Dios dé el crecimiento no quita la responsabilidad. Capítulo 3, de vuelta, un capítulo maravilloso, que hay tanta riqueza en ese pasaje. Que Dios dé el crecimiento no quita la responsabilidad de que los que edifican en la iglesia deben hacerlo de una manera sabia, de una manera diligente, sobre el único fundamento que es Jesucristo. Así que eso es lo que habla el capítulo 3. Al final del capítulo 3, Pablo vuelve otra vez a hacer énfasis en el punto de la sabiduría de este mundo. Este es un tema importante en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Pablo vuelve a hacer énfasis de nuevo en este punto, ¿no? Los corintios debían abandonar la sabiduría de este mundo. Debían dejar de dividirse y pelear unos con otros, ¿no? Y eso es lo que va a señalar el versículo 18 hasta el 23, hasta el final. Él va a mostrar y él va a señalar la sabiduría de este mundo. Es una sabiduría necia, una sabiduría sin sentido, hueca, vacía, vana. Pablo va a exhortar a la iglesia y le va a decir, dejen todo eso, dejen todo eso. No busquen la sabiduría de este mundo, no busquen la sabiduría de los hombres, no se gloríen en los hombres, no pongan su confianza en los hombres, en este mundo, en el sistema de este mundo. No pongan su confianza en la sabiduría del hombre. Por eso Pablo termina ahí el versículo al final, porque todo es vuestro, todo es vuestro. Fíjate ahí el versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es vuestro. Pablo va a mostrar que la sabiduría de Dios, muchas gracias, Pablito, la sabiduría de Dios es suficiente. No hace falta buscar en la sabiduría de este mundo. Y ahí llegamos al capítulo 4, es nuestro capítulo, es el que nos toca en esta noche compartir. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. Hagamos lectura ahí de la palabra de Dios. Dice el versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo
y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjate qué interesante, Pablo empieza a mostrar, acuérdate, ellos estaban siguiendo a los hombres. Ellos estaban gloriándose, jactándose en los hombres. Ellos estaban enfocando y exaltando a los hombres. Así que Pablo sigue de vuelta tratando esto que él ya viene tratando en el capítulo 3. Y él quiere responder a esa incógnita, a esa pregunta, a esa falta de información que estos creyentes tenían. Por eso Pablo dice, téngannos los hombres. Ahora vamos a hablar de esa palabra, ¿no? La iglesia de los Corintios debían pensar, debían considerar. Esto es una orden, esta es la manera en la que ellos deben pensar en los siervos de Dios. Entonces la pregunta que queremos responder es, bueno, ¿qué son los siervos de Dios? ¿Qué hace? ¿Qué tarea hace un siervo de Dios? ¿Quién es un siervo de Dios? Y Pablo acá va a responder esa pregunta. Fíjate el versículo 1, el primer punto que vamos a ver en esta tarde, iba a decir mañana, estoy acostumbrado a la mañana. Ustedes también, ¿no? Cambiaron ahora estas 2 semanas nomás. Pero fíjate, en primer lugar, el siervo de Dios se sujeta a su Señor y es un administrador del Evangelio. El siervo de Dios se sujeta a su Señor y es un administrador del Evangelio. Fíjate, esto es lo que Pablo quiere mostrar en este primer versículo. ¿Qué es un siervo de Dios? ¿Quiénes son estas personas? Es importante contestar estas preguntas porque acordate, los corintios, ellos estaban envanecidos, estaban enalteciendo a los hombres. Ellos estaban alabando a sus líderes, a Pablo, a Apolo, Cefas, y se gloriaban y ponían su confianza en ellos. Entonces Pablo quiere de vuelta corregir lo que él ya viene tratando en el capítulo 3. Y fíjate, dice, así pues, de esta manera, dice Pablo. Ahora fíjate qué interesante esa palabra, téngannos los hombres. Fíjate esa palabra ahí, la palabra logizomai, ¿no? Tiene que ver con considerar, con pensar. Acá tenés una orden de parte de Pablo, ¿no? Él está mostrando este imperativo acá, ¿no? Es una orden. Esta es la manera en la que los creyentes de Corintio deben pensar en cuanto a los siervos de Dios. Esto es lo que ellos tienen que tener en su mente. Esta es una exhortación a la iglesia de Corintio, ¿no? En cómo ellos deben pensar de sus líderes. Incluso Pablo mismo, fíjate, téngannos. Él habla de sí mismo, ¿no? Claro, está mencionando a Apolos y a Pedro, que los tenemos ahí en el contexto, viene hablando de ellos también, ¿no? Pero él se menciona a sí mismo, ¿no? Se estaban formando grupos de personas que seguían, ¿no?, a estos líderes y se peleaban con otros que no pensaban igual que ellos. Ahora fíjate, Pablo quiere corregir ese pensamiento erróneo que se había instalado en la mente inmadura de estos corintios. Y Pablo le dice a los corintios, téngannos los hombres. Esta es la manera en la que deben pensar, considerar, que es lo que significa esa palabra, a los siervos de Dios. Fíjate, Pablo dice, téngannos a nosotros como servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Fíjate, el siervo de Dios, el hombre que Dios va a usar para proclamar su evangelio, su palabra. Estos hombres que Dios estaba usando para edificar a la iglesia de Corintio a través de la enseñanza y de pastorear a esta iglesia, de esta manera ellos tenían que verse.
Esto es lo que tenía que reflejar su vida, esto es lo que ellos son, es su identidad. Ahora fíjate qué interesante, ¿no? Téngannos los hombres, mirá esa palabra, por servidores de Cristo. Servidores de Cristo. ¿Te acordás? Yo te mencioné la palabra ahí en el capítulo 3, versículo 5, que Pablo usa, ¿no? De los servidores. Él usa la palabra diáconos, que tiene que ver con la labor que hace un mesero, ¿no? Alguien que sirve las mesas. Esa es la palabra diáconos del capítulo 3, versículo 5. Pero fíjate, no es el mismo término. Aunque nosotros lo leemos y suena igual, en el original la palabra es diferente, ¿no? Este pasaje en el capítulo 4, la palabra siervos es la palabra uperetes. Y Pablo está hablando, y lo que significa literalmente esto es los remeros de abajo, ¿no? Ustedes saben, están familiarizados con esa palabra, ¿no? Los remeros de abajo, ¿no? Que se refería originalmente esta palabra a los esclavos que remaban en las galeras de los barcos, al final, abajo de todo, ¿no? En la parte más baja. Eran los esclavos más despreciados, los esclavos de más baja condición. Eran los esclavos que vivían una vida totalmente miserable, en una condición totalmente baja. Y Pablo toma esa palabra y él dice, téngannos los hombres por uperetes, servidores. Servidores eran estos esclavos despreciados. Ahora este término, en este trasfondo, en este contexto, llega a referirse a personas subordinadas, personas que están bajo la autoridad de otros. Y esto es la idea, esto es lo que Pablo quiere mostrar. Esto es lo que los corintios deben pensar en cuanto a los siervos de Dios. No deben exaltar a los siervos de Dios, no deben jactarse de los siervos de Dios, no deben envanecerse en los siervos de Dios, porque los siervos de Dios, ellos son uperetes, ellos se sujetan a la autoridad de Cristo. Mirá lo que menciona ahí, ¿no? Servidores de Cristo. Este es un servidor. Esta es la persona que está recibiendo órdenes de un superior. Estas órdenes que son recibidas de este superior, de este Señor, deben ser obedecidas con prontitud, con diligencia. ¿Por qué? Porque ellos están subordinados, ellos están sujetos, uperetes. Son esclavos, ¿no? Que están sujetos a una autoridad. Así que un servidor es alguien que se sujeta y está para obedecer las órdenes de su Señor. Esta es la idea que Pablo usa para hablar acerca de los servidores de él mismo, de Apolos, de Pedro, de los que están sirviendo en la iglesia. Esta es la idea acá, ¿no? Ellos están para el servicio al Señor. Ellos están bajo la autoridad de Cristo. Ellos están para hacer la voluntad de su Señor. Ellos no están ahí para hacer su propia voluntad. Ellos no están ahí para imponer sus preferencias, para imponer sus ideas, para hablar lo que ellos quieren hablar. Ellos están ahí para hacer la voluntad de su Señor. Ellos están ahí sujetos a la autoridad de Cristo. Y fíjate, esto es lo que Pablo le dice a los corintios. Ellos deben pensar de esta manera en cuanto a los siervos de Dios. Ellos deben pensar de esta manera. Ellos no deben enaltecerse. Ellos no deben enaltecer a los hombres. Ellos no deben gloriarse en los hombres. Ellos tienen que recordar. Estos siervos de Dios son uperetes, son esclavos. Están bajo la autoridad de Cristo para hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Así que en primer lugar, fíjate, bueno, estamos en el mismo punto. El siervo de Dios se sujeta a su Señor. Esta es la palabra uperetes, pero también es un administrador del Evangelio, dijimos ahí en el punto, ¿no? Y mirá lo que dice el versículo, ¿no? Y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Fíjate, este término para administradores es la palabra
oikonomos, ¿no? Que se refiere acá a un mayordomo, a alguien que se le delega una autoridad, a alguien que está puesto a cargo de algo. Él tiene que administrar los bienes de su Señor. Esta es la palabra que está usando acá Pablo, ¿no? Los siervos de Dios no solamente son uperetes, son esclavos que están bajo la autoridad de Dios, están sujetos a la autoridad del Señor, sino que ellos son administradores, ellos son mayordomos. Y ahora vamos a hablar acerca de los misterios de Dios. ¿A qué se refiere Pablo ahí? Pero fíjate este concepto de mayordomía, vos lo conocés muy bien, has escuchado acerca de esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero siempre en el Nuevo Testamento, o por lo menos, siempre que aparece este concepto de mayordomía, de un mayordomo, siempre es llamado a rendir cuentas. Tiene que rendir cuenta acerca de lo que está administrando, de los bienes de otros, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso enseguida, porque esto tiene mucha relevancia, ¿verdad? El siervo de Dios, fíjate, no es solo alguien que está bajo subordinación, alguien que está sujeto a su amo y Señor. El siervo de Dios también es alguien que está puesto para administrar los bienes que no le pertenecen a él. De vuelta, fíjate, Pablo quiere corregir este pensamiento erróneo, esta manera en la que la gente, los creyentes en Corinto exaltaban a los hombres, ¿no? Él quiere corregir esto. El siervo de Dios es alguien que se subordina, está sujeto a su amo y su Señor. Pero el siervo de Dios también es alguien que administra los bienes que no le pertenecen a él, que son de otro, de su Señor. Y como mayordomos ellos van a ser llamados a rendir cuenta de los bienes de su Señor. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo ellos administraron lo que Dios les dio para administrar? Ahora fíjate, ¿administradores de qué? Administradores de los misterios de Dios. Fíjate, ahí tenés la palabra mysterion, ¿no? Pablo está haciendo referencia en cuanto al Evangelio. Pablo no está hablando acá de algo confuso, de algo misterioso, de algo que no se sabe. Él está haciendo referencia a algo que antes fue oculto, pero ahora ha sido revelado. Eso que en el capítulo 2, versículo 7, muestra la sabiduría de Dios que ahora fue revelado. Es el Evangelio, es la sabiduría de Dios. Es Cristo crucificado, dice el capítulo 2. Este es el misterio que antes estaba oculto. Fíjate ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29, podés anotar como una referencia. También podés anotar Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 13. Y ahora te voy a señalar otro pasaje más. Pero fíjate, este misterio que fue antes oculto, no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero vos podés anotarlo y leerlo en tu casa, ¿no? Esto que Pablo había sido hecho ministro según la administración de Dios, el misterio que estaba oculto desde los siglos, dice Pablo, ¿no? Este misterio que antes estaba oculto ahora es revelado por medio de los apóstoles de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, Cristo crucificado. Esta es la sabiduría de Dios. Esta es el mensaje de la cruz, la predicación de la cruz que habla el capítulo 2, la locura de la predicación. Este es el mensaje de Dios, su palabra. Esto que para el mundo, como lo dice el capítulo 2 también, es una insensatez, es algo absurdo, es algo hueco, tonto. ¿Por qué? Porque los griegos querían tener parte en la salvación, ¿no? Por eso para ellos es algo hueco, algo vano, algo tonto, ¿no? Era una ridiculez. Pero fíjate, ese misterio es Cristo, es el Evangelio. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 13 también va a mostrar de nuevo este punto, ¿no? Pablo, como aquel hombre que va a ser usado por Dios para traer, para revelar ese misterio que antes fue oculto. Así que fíjate, al siervo de Dios, a Pablo, los apóstoles
Pero al siervo de Dios se le encomienda esta labor. No de revelar el misterio, porque ya fue revelado, está acá, ¿no?, en la Escritura. Pero el siervo de Dios tiene esta tarea, él tiene que hablar, él tiene que predicar la verdad de Dios, él tiene que predicar a Cristo y a este crucificado, dice Pablo, ¿no? Ellos tienen que hablar la palabra de la cruz, ellos tienen que hablar la sabiduría de Dios, el evangelio, la verdad. El siervo de Dios está llamado a ser un administrador del evangelio. El siervo de Dios va a rendir cuenta de la manera que ha realizado esta labor, de qué manera ha estudiado y ha predicado la verdad de Dios. Ellos son llamados a ser fieles. Lo vamos a ver ahora en el próximo punto, ¿no? Ellos van a rendir cuenta, no en base al resultado. ¡Wow! Mirá cómo está creciendo, qué maravilloso es esto. Ellos no van a rendir cuenta a Dios en base al resultado. Ellos son llamados a ser fieles en esta tarea que Dios les dio para hacer. ¿Y cuál es esa tarea? Predicar la palabra de Dios con fidelidad. Ser un administrador del evangelio. Fíjate ahí el capítulo de 1 Tesalonicenses, me encanta este pasaje, capítulo 2, versículo del 1 al 16. De vuelta, anotalo, no tenemos tiempo para leerlo. Pero fíjate, Pablo grafica de una manera clara la función de un siervo de Dios. Debemos nosotros imitar este ejemplo. Léelo después con tiempo en tu casa, ¿no? Pero de vuelta, el siervo de Dios no predica sus ideas. El siervo de Dios no está ahí para imponer sus preferencias, su mensaje. No está ahí para diluir el mensaje y hacer un mensaje más atractivo para la comunidad. El siervo de Dios tiene que predicar la verdad de Dios. El siervo de Dios es un heraldo. Él debe anunciar todo el consejo de Dios. Él va a rendir cuenta por esta tarea. Porque él trabaja para Cristo, él se sujeta a su Señor, uperete, y él es un administrador del Evangelio de Cristo. Así que fíjate de nuevo, Pablo quiere que los creyentes piensen de una manera correcta en cuanto a los siervos de Dios. Pablo quiere que los creyentes en Corintio dejen de exaltar a los hombres y se enfoquen en la verdad de Dios y piensen de una manera sensata en cuanto a los siervos de Dios. Así que en primer lugar, el siervo de Dios se sujeta a su Señor y es un administrador del Evangelio. Pero en segundo lugar, vamos a avanzar un poquito más rápido. El siervo de Dios debe ser hallado fiel en la tarea que se le ha delegado. El siervo de Dios debe ser hallado fiel en la tarea que se le ha delegado. Y fíjate, dice el versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fíjate qué interesante, ¿no? Acá hay un requisito. Se requiere, vamos a hablar de eso enseguida. Hay una expectativa de parte de Dios sobre sus siervos. Y fíjate, ahora bien, se requiere, mira ahí la palabra procurar, buscar. Se requiere de los administradores que cada uno, fíjate, hablamos de la palabra administradores. Mira lo interesante que muestra ahí el texto, ¿no? Administradores, está hablando ahí en plural. Pero ahora fíjate, menciona que cada uno de forma singular. Acá Pablo hace referencia a la responsabilidad individual de cada siervo de Dios. Cada siervo de Dios tiene una responsabilidad. El capítulo 3, versículo 8, versículo 7 y 6 también creo va a mencionar de vuelta esta palabra, cada uno de manera individual. ¿Te das cuenta el llamado de Dios, la expectativa de Dios, el requisito para el siervo de Dios? Cada siervo debe ser fiel, debe ser obediente a la tarea. De nuevo, no se trata de resultados. Ellos no van a ser evaluados en base al resultado. Se trata de fidelidad a la sabiduría de Dios. Esto es lo que viene tratando en el contexto, ¿no? Fidelidad al Evangelio,
a la cruz de Cristo, al mensaje de la cruz, a la palabra de Dios, a la verdad. Por eso dice ahí que cada uno, fíjate, sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Esa palabra ahí es confiable, digno de confianza. ¿Por qué es que esta persona es hallada fiel? ¿Por qué es que esta es una persona confiable? ¿Cuándo es una persona confiable? Fíjate, cuando hace lo que el Señor le dio para hacer. Cuando cumple con la tarea que Dios le delegó. No está haciendo ahí lo que Él quiere hacer. Él está sujeto a la autoridad de Cristo, a la voluntad de Cristo. Él está administrando lo que es de otro de una forma fiel, No está predicando un evangelio falso. No está diluyendo el mensaje y haciéndolo más atractivo para la sociedad. No está enfocado en el hombre. No está hablando y predicando a un Cristo que te libera de todos tus males, ¿no? Como lo que escuchamos hoy muy seguido en las falsas iglesias. No está hablando a un Cristo chiquito que está ahí a tus órdenes, esperando que se te ocurra algo, lo que vos quieras, y Él va a ir corriendo y te lo va a tratar de traer. Un Cristo que está ahí tratando de mejorar todo en tu vida. ¿Quién es confiable? Bueno, es alguien que no está ahí tratando de convencer a las personas, diluyendo el evangelio. Es alguien que está ahí predicando la verdad con precisión, predicando y dando todo el consejo de Dios, aún contra todo pronóstico. Y está confiando, Dios es el que trae el resultado. Dios es el que da el crecimiento, si Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Porque Él es el dueño del campo, Él es el dueño de la iglesia, Él es el soberano. Así que, ¿quién es confiable? ¿Quién es fiel? Bueno, aquel que no compromete el mensaje. No compromete el mensaje por la presión que ejerce el mundo. O personas dentro de la iglesia, ¿no? Que están tratando ahí de imponer sus preferencias. Él no compromete el mensaje. No está ahí tratando de combinar la sabiduría de Dios y le metemos un poco de la sabiduría de los hombres. A ver si así podemos hacer un ministerio más efectivo para este mundo, ¿no? Más atractivo para las personas. Una persona confiable no está exaltando al hombre, no está corriendo atrás de lo pragmático, lo exitoso de este mundo, está siendo fiel en predicar la sabiduría de Dios. De vuelta, contra todo pronóstico. Así que ese, mi hermano, ese es un siervo de Dios. Ese es un administrador de Dios. Ese es un siervo fiel, alguien que se sujeta a Dios. Alguien que está administrando lo que es de Dios. Y fíjate qué interesante, porque por extensión, no solamente el pastor, los líderes, los hombres que Dios está levantando, todo creyente, toda persona que ha sido salvada por la gracia de Dios, debe ser un creyente fiel. Debe ser un creyente fiel a Cristo, fiel a su palabra. Debe ser un creyente que no intenta convencer a las personas con palabras persuasivas. No diluyas el evangelio. No trates de resolver los conflictos, tus pecados, acudiendo a la sabiduría de los hombres. Sé fiel a Dios. Sé fiel a su palabra, ¿no? Hay personas que afirman con su boca, ¿no? Las escrituras son suficientes. Pero en el primer pecado, en el primer conflicto en su matrimonio, van corriendo a la sabiduría de este mundo, tratando de resolver lo que solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar. Así que sé fiel a la palabra, sé fiel a las escrituras, sé fiel en ir a la sabiduría de Dios. Acordate, capítulo 3, versículo 21, todo es vuestro, la sabiduría de Dios es suficiente. Es suficiente, no busques en la sabiduría de este mundo. Tengo 2 puntos más, voy a ir más rápido.
Fíjate, de nuevo, Pablo quiere corregir este pensamiento erróneo que los corintios tenían en cuanto a los siervos. Ellos estaban exaltando a las personas, ellos estaban envaneciendo, jactando en sus líderes, y Pablo quiere corregir. Téngannos, los líderes, los siervos de Dios, Pablo dice, somos esto, ¿no? Y él viene hablando, ¿no? Y se requiere esto, que sean fieles, sean fieles. Ahora, fíjate, en tercer lugar, el siervo de Dios es juzgado solo por su Señor. Fíjate, vamos a ir un poquito más rápido en estos últimos 2 puntos para respetar un poco el horario también. Pero el siervo de Dios es juzgado solo por su Señor. Mira lo que dice ahí el versículo 3, versículo 4. Vamos a hacer lectura. Fíjate, dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Fíjate, el que me juzga es el Señor. Fíjate, Pablo acá en este pasaje quiere presentar quién es su juez, quién es el juez que va a juzgar a los siervos de Dios, es el Señor, ¿no? Por eso menciona ahí, el que me juzga es el Señor. No son los creyentes, no es tribunal humano, ni siquiera yo mismo, dice Pablo. Dios, el Señor, es mi juez. Fíjate ahí, Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Fíjate esta palabra, ¿no? En muy poco. Esta es la palabra que se refiere a algo insignificante, algo pequeño, algo que tenía menor importancia para Pablo. Pablo no está acá jactándose, él no está poniéndose en un lugar orgulloso por encima de los demás, ¿no? De los creyentes, de los otros ministros. Acordate, estaba Pablo, Cefas en la discusión, ¿te acordás, no? Él no está parándose por encima de algún creyente. Lo que está diciendo es el juicio que, fíjate, menciona, déjame decirte las palabras estas, fíjate, yo en muy poco tengo el ser juzgado. Fíjate la palabra anacrino, examinar, cuestionar, juzgar. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, que los corintios emitan un juicio sobre mí, sobre la fidelidad que yo, Pablo, tengo hacia Dios. Bueno, eso es algo insignificante. Eso es algo de poco valor. No es que él no escucha, no es que él menosprecia, no es que él está ahí arriba parado en un pedestal y nadie puede hablarle. Ahora vamos a hablar un poquito de eso abajo. Pero fíjate que los corintios emitan un juicio sobre la fidelidad de Pablo era algo insignificante para él. Era algo que él tenía en poco, algo pequeño, algo de menor importancia. Y fíjate, o por tribunal humano. De nuevo, él tiene en poco, ¿no? Ser juzgado por los creyentes, y ahora menciona ahí un tribunal humano. Es insignificante, es algo pequeño también para Pablo que un tribunal humano emita un juicio sobre su fidelidad a Pablo. Fíjate qué paradójico esto, ¿no? Que un incrédulo, un hombre natural, pueda evaluar la fidelidad de Pablo. Es algo que no tiene valor, porque Pablo no está buscando la opinión de los hombres. Él no está buscando la aprobación de los hombres. Ellos no son los que determinan la fidelidad a Dios. Es el Señor el que juzga. Vamos a llegar ahí, ¿no? Pero fíjate, Pablo dice, en muy poco tengo ser juzgado por la iglesia, los creyentes, por tribunal humano. No es la opinión humana lo que determina mi fidelidad a Dios, está diciendo Pablo. Ahora fíjate qué interesante, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Fíjate qué interesante, ni siquiera su propia opinión. Fíjate qué interesante, él es un apóstol.
Él es Pablo, él tiene la autoridad, él es un hombre sabio, él es un hombre que es un perito arquitecto, dice el capítulo 3. Pero fíjate, ni siquiera de su propia opinión. Él no está basado ahí en sus preferencias, sus intereses. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque ni siquiera en su propia opinión, Mirá, me olvido de darte un dato importante, ¿no? Te mencioné que Pablo tiene en poco que la iglesia emita un juicio sobre su fidelidad a Dios, ¿no? Probablemente ellos estaban juzgando a Pablo, ¿no? Pablo estaba siendo juzgado por esta iglesia. Ahí en el capítulo 4, versículo 5, o en el versículo 13, también del mismo capítulo, vas a ver, probablemente ellos están haciendo juicios en cuanto a Pablo, ¿no? Pero la opinión humana para Pablo, la opinión de la iglesia, de los creyentes, era algo de poco valor. Aún su propia opinión. Él sabía quién era su juez. Dios, el Señor, es el que determina qué es lo que el hombre, el creyente, el siervo de Dios debe enseñar. No son los hombres. Dios es el que determina esto. No es el gobierno, no es la sociedad. No son las personas dentro de la iglesia. Dios es mi juez. Dios determina lo que debo o no debo enseñar. Fíjate qué interesante lo que menciona ahí Pablo, ¿no? Aunque de nada tengo mala conciencia. Pablo mira su propia conciencia, él se mira a sí mismo y no encuentra nada contra sí mismo, ¿no? No encuentra nada, no es consciente de ningún pecado, de ninguna actitud impropia, alguna motivación errónea. De nada tengo mala conciencia, es lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Pero él sabía que aún incluso en su propia evaluación él podía estar equivocado. Aún, escucha, a un hombre como Pablo, aún él podía estar equivocado en cuanto a sus deseos, su propio corazón. Por eso Pablo dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Fíjate, esta palabra ahí, justificado, tiene el sentido de un veredicto, ¿no? De ser absuelto, un veredicto favorable. Él no estaba siendo orgulloso en cuanto a sí mismo, ¿no? Él no estaba teniendo una actitud de jactándose de él. Pero Pablo, él, su propia evaluación, sea cual sea, favorable o desfavorable, para él era lo mismo. Pablo está diciendo, mi juicio no es fiable. Mi juicio no es fiable. Por eso termina ahí el versículo y dice, porque el que me juzga es, ¿qué dice ahí? El Señor. El examen del Señor, el juicio del Señor era el que de verdad tiene relevancia, importancia. Es lo que realmente importa, es el juicio del Señor. Por eso Pablo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Fíjate, Pablo le está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No es la aprobación de las personas lo que buscamos, no es la aprobación de sí mismo, sino la del Señor, es la del Señor Jesucristo. 2 de Corintios, otra referencia, no vamos a hablar mucho de esto, pero anotá la referencia. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice la Escritura que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí en ese lugar, en ese tribunal, en ese juicio, todo va a ser manifestado, todo va a ser puesto en la luz frente al juez, el Señor. Así que Pablo afirma esto, ¿no? El Señor es el que juzga a los siervos de Dios. Y en último lugar, el siervo de Dios va a ser juzgado y recompensado cuando venga el Señor. El siervo de Dios va a ser juzgado y recompensado cuando venga el Señor. Fíjate el versículo 5.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjate, así que, ya que el versículo anterior, ¿no? Ya que no es el juicio de la iglesia, de los creyentes, ni el de este mundo, ni siquiera mi propia opinión, dice Pablo, mi propio juicio, ya que el Señor es el que juzga. Fíjate, Pablo termina, él concluye de esta manera, ¿no? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que el Señor venga. Fíjate, no juzguéis, acá tenés una orden, un imperativo, ¿no? No juzguéis, tiene que ver con emitir un juicio, un veredicto. Los creyentes de Corintio deben dejar de juzgar a los siervos de Dios, eso es lo que está diciendo Pablo. Deben dejar de emitir juicios prematuros en cuanto a los siervos de Dios. Esa es la labor del juez. Esa es la tarea del Señor. El Señor es el que juzga la labor de sus siervos. No son los creyentes de la iglesia, no son el tribunal humano, no son los hombres, la sabiduría de este mundo, ni siquiera mi propia opinión. Es el Señor, lo acaba de decir Pablo. Así que no juzguéis nada. Fíjate, la idea acá no es nada se puede juzgar. Porque si no se contradice, en el capítulo 5 Pablo manda a los corintios a juzgar el pecado sexual, la lujuria, la inmoralidad. Y en el capítulo 6 ellos debían juzgar peleas que había entre ellos, ¿no? Pecados que había entre hermanos. Así que no juzguéis nada, no es nada se puede juzgar. Hay cosas que hay que tratar, que hay que juzgar. El pecado tiene que ser juzgado, el pecado tiene que ser tratado, ¿no? Pero fíjate la idea, así que no juzguéis nada antes de tiempo, esa palabra ahí, de manera prematura. Un juicio, un veredicto prematuro. Cristo es el que hace el juicio. Así que los creyentes debían dejar de dar sus veredictos prematuros. Debían dejar de jactarse en los hombres y juzgar a los otros. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia, ¿no? El Señor es el que hace esos juicios. Ellos deben dejar de dar sus veredictos en cuanto a los siervos de Dios, si están siendo fieles o no a Dios. Solo el Señor puede hacer esos juicios. Por eso Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Fíjate, hasta que el Señor venga, hasta ese día que dice el capítulo 3, versículo 12, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Te acordás cuando habla ahí de los materiales con los que edifican la iglesia? Hasta ese día donde todo va a ser expuesto. Ahí en el capítulo 1, versículo del 7 al 8, habla de ese día, ¿no? El día de su venida, hasta que venga el Señor, ese día se va a exponer todo. Así que no emita juicio, le dice Pablo a los corintios. No hagan juicios prematuros en cuanto a los siervos de Dios, si están siendo fieles a Dios o no. Esa es la tarea de Dios, dice Pablo, ¿no? Hasta que Él venga, no hagan esos juicios. Fíjate, menciona algo interesante, ¿no? Cuando Él venga, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Fíjate, esta palabra aclarará es la palabra para alumbrar, iluminar. La idea ahí de poner luz sobre algo para aclarar esto que está oculto, ¿no? Él va a aclarar también lo oculto de las tinieblas. Fíjate, no necesariamente está hablando acá acerca de pecado, sino más bien está haciendo referencia a algo secreto, algo interno, algo desconocido, algo oculto. Dios va a aclarar eso que está oculto de las tinieblas. Dios va a poner luz sobre aquello interno, secreto, eso que ellos no vieron. Aún nosotros mismos tal vez no vemos lo que hay en nuestro corazón. Pero lo dice Dios, el Señor va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Y fíjate, y manifestará las intenciones de los corazones. Mirá qué interesante, ya estamos terminando. Manifestará, revelar, mostrar, exponer, esa es la idea ahí, ¿no?
El Señor va a manifestar las intenciones, designios, lo interno de nosotros. El Señor, en otras palabras, hermano, Él va a manifestar nuestras motivaciones, las intenciones de lo más profundo de nuestro corazón. Él va a revelar, Él va a exponer nuestras motivaciones. Y entonces, después de que el Señor haya aclarado lo oculto, después de que Él haya revelado las intenciones del corazón, entonces, dice Pablo, cada uno, de nuevo, individualmente, cada uno recibirá. Me encanta esa palabra es la palabra produce, algo que llega a suceder, recibirá, mira, su alabanza. Esa es la palabra para reconocimiento. Esa es la palabra para aprobación de Dios, dice ahí el pasaje, ¿no? Su alabanza de Dios. Fíjate en esa cultura donde los griegos amaban la sabiduría, había algo interesante, ¿no? La forma en la que ellos, para lo cual ellos trabajaban y se esforzaban, era por el aplauso. Ellos querían ser aplaudidos, el aplauso era lo que ellos esperaban, era la aprobación de las personas. Fíjate qué interesante, cada uno va a recibir su aprobación, no de las personas. No de algo tan hueco y vano como los griegos en esa época. Cada siervo de Dios va a recibir su aprobación, fíjate, de Dios mismo. No son los creyentes, de vuelta, no son los hombres, ni siquiera yo mismo. Dios es el que juzga a los siervos y Él el que da su aprobación final. ¿Te das cuenta? Todo va a ser manifiesto, todo va a ser puesto en evidencia, todo va a salir a la luz. Él va a juzgar y Él va a recompensar a aquellos que han sido fieles a la sabiduría de Dios. Es lo que viene hablando el contexto. Aquellos que han sido fieles en sujetarse a la voluntad de Dios, de ser administradores fieles del Evangelio. Aquellos que han decidido apartarse de la sabiduría de este mundo. Aquellos que se paran firmes y hablan la verdad, como dijimos, contra todo pronóstico. Dios va a juzgar a sus siervos y Él va a dar su aprobación final. Ahora de nuevo, cada creyente, acá está haciendo referencia en cuanto a los pastores, los líderes, aquellos que tienen un rol de enseñanza en la iglesia, pero de vuelta, cada creyente debe ser fiel al Señor, a su palabra. Cada uno de nosotros va a comparecer ante el tribunal de Cristo, todo va a ser expuesto. Todas las motivaciones del corazón. ¿Por qué razón estás en esta noche sentado? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? Tus pensamientos internos. Todo va a ser expuesto. El Señor va a revelar las motivaciones del corazón y entonces cada uno va a recibir su aprobación final de Dios. Es lo que habló el capítulo 3. Juicio o recompensa. Juicio o recompensa. Ahora la pregunta que surge detrás de todo esto que venimos hablando: ¿estoy buscando la aprobación de Dios o estoy buscando la aprobación de los hombres? ¿Estoy recurriendo a la sabiduría de Dios o estoy abrazando la sabiduría de este mundo? ¿Estoy haciendo un ministerio, una labor basado en la sabiduría de Dios o mi labor, mi tarea, mi ministerio está basado en la sabiduría de este mundo? Y fíjate lo más importante, la pregunta que tiene que resonar en nuestra mente en esta noche: ¿voy a recibir de parte del juez soberano la aprobación final? Ya sea que sos un siervo de Dios, como lo habla acá el pasaje, o un creyente, ¿estás siendo fiel? ¿Vas a recibir la aprobación de Dios? Que el Señor traiga convicción a nuestra mente, a nuestro corazón por medio de su palabra y nos
y nos lleve a abandonar la sabiduría de este mundo y abrazar su palabra, su sabiduría, que, como dice el versículo 21 del capítulo 3, todo es vuestro, es suficiente, es suficiente. No necesitamos recurrir a la sabiduría de este mundo. Vamos a orar para terminar en esta noche. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en esta noche reunidos, tu iglesia local, un grupo de creyentes, Señor, y tú moras en medio nuestro esta noche. Señor, tu Espíritu es el que edifica a cada creyente, a cada miembro, por medio de tu palabra, por medio de la adoración, de la comunión. Padre, eres tú el que hace esto. Señor, no hay nada en lo cual nosotros podamos gloriarnos. Señor, no hay nada de la sabiduría de este mundo que pueda hacer algo como esto. Eres tú, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, Padre Santo, en tu persona, en tu sabiduría. Señor, ayúdanos a abrazar tu verdad y en medio de gran oposición, Padre, hablar con fidelidad. Porque tu palabra, Señor, es lo que tú vas a usar para salvar personas. Señor, es tu palabra lo que tú vas a usar para edificar a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu verdad. Ayúdanos a abrazar tu sabiduría y a abandonar la sabiduría de este mundo en todas sus formas y maneras. Padre, gracias por este tiempo. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.